quiero hacer énfasis y que nos quede, o al menos aclarar, que no hay otra manera en que nosotros podamos generar este fruto de no ser por la obra sobrenatural de ser guiados por el Espíritu Santo. Haciendo esa aclaración, como mencioné, la carta fue enfocada por un problema. La carta trata de un problema que había. Los primeros 4 capítulos y principio del 5 tratan del problema. Había un problema, había gente, los primeros cristianos generalmente fueron judíos. Y había un grupo de judíos en Galacia que estaba siendo influenciado por ideas de los judíos. Es decir, tenía la gente de Galacia que cumplir la ley, además de creer en Jesús. Si no cumplía la ley, entonces no era parte del cuerpo de Cristo. No era salva. Se necesitaba cumplir los ritos, las tradiciones de la ley para ser salvo. Y Pablo escribe esta carta para refutar, para quitar toda idea que por obras de la ley un hombre podía ser salvo o restaurar su relación personal con Dios. Vamos a Gálatas 3, 10 al 14. En esta parte de Gálatas 3, 10 al 14 hay un pequeño resumen del conflicto que había. Era un conflicto que al final era profundo porque trasciende en nuestro modo de actuar y nuestro modo de dirigirnos hacia Dios y ser controlados por Él. Gálatas 3, 10 al 14. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Hago una pausa, esto está en Deuteronomio 27, 26. Prosigo. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Voy a volver a leerlo. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa.
Ese era el contexto que se vivía en Gálatas. Había gente que quería vivir bajo la ley, pero la enseñanza de Cristo, el Evangelio de Cristo no era así. El Evangelio de Cristo era lo contrario. No era la confianza del hombre en el hombre. Era la confianza únicamente en la fe en Cristo Jesús. Todo aquello que quite la gloria a Cristo Jesús no sirve para salvación. Y la ley era algo que en ese momento le estaba quitando la gloria a Cristo, a su sacrificio, a su obra y a su persona. Era un punto sumamente delicado. Era algo en apariencia buena. Es decir, cumplir la ley no era malo. Moralmente era bueno. Los 10 mandamientos, todas las ordenanzas de el Pentateuco. Pero la ley sirvió para direccionarnos a Cristo. Pablo hace un resumen excelente de por qué la ley no sirve para alcanzar la salvación. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Había un problema muy serio. El corazón de los Gálatas estaba siendo confundido. Pablo hace una protesta bien fuerte. Les llama insensatos. Insensatos es una palabra muy fuerte, tiene que ver con los sesos, tiene que ver con no tener el raciocinio. ¿Quién los ha engañado para creer de una manera diferente, para menospreciar el sacrificio y la obra de Cristo? Ese era el conflicto que se estaba viviendo. El que cree en Cristo Jesús para salvación, vida eterna, perdón de pecados y restauración de la relación personal con Dios, automáticamente recibe al Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde se divide el actuar de un creyente y de un no creyente. El que no tiene a Cristo no puede ser guiado por el Espíritu Santo. El que tiene a Cristo naturalmente debe ser guiado por el Espíritu Santo. Al ser guiado por el Espíritu Santo, orgánicamente, naturalmente, se genera en él el fruto del Espíritu. No solo algunas características del fruto, sino el fruto del Espíritu es la presencia del Espíritu Santo, el control y la guianza en la vida del creyente. Así que hemos visto varias características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y ahora la fe. ¿A qué fe se está refiriendo al hablar de esta característica del Espíritu Santo? Pues a una fe sobrenatural. No es la fe que normalmente se conoce en un mundo secular. Es la fe de la confianza total en la obra y la persona de Cristo Jesús. En el original, la palabra que se usa es pistis. Pistis es una palabra griega que significa confiar, credibilidad, confianza. Y en este caso es la credibilidad y la confianza
que da Dios a través de la persona y obra de Cristo. Esto el hombre natural no lo entiende, no lo comprende. Hay un versículo bien interesante, bien sencillo, que lo hemos escuchado muchas veces. Yo creo que la mayoría de nosotros lo sabe de memoria. Efesios 2, 8 y 9. Más de alguna vez lo hemos escuchado y tal vez no sabemos la cita, pero aquí Héctor lo estaba diciendo. Porque por gracia, y esto es un don, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren la profundidad que tiene esta característica. La salvación completa viene de Dios. Y aún esa fe para creer viene de Dios. Es una fe sobrenatural. El hombre natural no va a creer en Cristo Jesús. Es más, anda pensando, tal vez anda pensando en Dios. O tal vez anda pensando cómo llegar a Dios por sus propios medios. Y que en medio de todo eso está Jesús. Sí, también pues está Jesús. El que es guiado por el Espíritu Santo entiende que únicamente debe depositar toda su confianza en Cristo Jesús. Y esto solo lo produce el Espíritu Santo. Esta fe solo la produce el Espíritu Santo. La fe para salvación y una vida nueva, un nuevo nacimiento, le llama la palabra también. El nuevo nacimiento solo se produce a través de la fe en Cristo Jesús. Y ese nuevo nacimiento, Dios crea o regenera a una nueva persona. Efesios dice, un nuevo hombre, creado según Dios para buenas obras, por la obra del Espíritu Santo. Imagínense, o tratémonos de imaginar lo que está dentro de nosotros, el poder que opera dentro de nosotros, la obra del Espíritu Santo. Y si nosotros nos dejamos ser guiados, esto es el resultado. Y por eso en el capítulo 5 él dice, déjense guiar por el Espíritu Santo y no satisfagan las obras de la carne. Las obras de la carne, y hace una lista de inmoralidades. Y luego dice, pero más el fruto del Espíritu, y describe las características. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Hace énfasis nuevamente en que no hay algo que pueda contra la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si el creyente se deja ser guiado por el Espíritu Santo, la obra sobrenatural de él va a fluir. ¿Qué tanto nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe, nos controle, nos llene y deje ver ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús? Vayamos a 1 Juan 5:4, por favor. Primera Juan 5:4. Le voy a pedir a Joel con esa voz que tiene que por favor nos lea Primera Juan 5:4. ¿En qué versión, Reina Valera? ¿Ok? Otra vez así con aquella convicción que te suele caracterizar, Joel. Qué contundente.
en medio de este mundo convulsionado por corrientes y filosofías extrañas, raras, diversas, este versículo me impacta de manera sobrenatural. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Quién más ha vencido a la muerte? ¿Quién más resucitó y se levantó de los muertos con un cuerpo perfecto? ¿Quién más ofrece la salvación de la muerte? ¿Quién más puede darnos una restauración en nuestra relación personal con Cristo? Con Dios, solamente en Cristo. Y esa es la fe que vence al mundo. Y esa es la fe que nos da un significado diferente. En medio de los afanes de la vida, que son muchos, en medio de los impulsos, de los deseos del corazón, en medio de los deseos de triunfar, de tener, de poseer, de lograr, en medio de las frustraciones y las pérdidas de familiares, amigos, en medio de las injusticias de este mundo, las cuales todos hemos sufrido, la fe que vence al mundo es la fe en Cristo Jesús, quien pagó el precio por nuestros pecados y quien nos quiere dar y nos da un nuevo sentido en la vida. Esta no es cualquier fe, porque es una fe basada en la persona de Dios. La fe tiene que ver con fidelidad. En el mundo del audio, de las comunicaciones, la fidelidad es un elemento muy importante. ¿Qué tan fiel es algo y qué tan fiel se transmite a otro punto en el espacio? Eso tiene que ver con la fidelidad que tenga el elemento de comunicación. Si no cambia de un lugar a otro, se dice que quien lo conduce es fiel. Tiene fidelidad. Han oído cuando en la música dice, ¡ala, qué fidelidad tiene ese aparato! Ese aparato tiene una fidelidad increíble. La forma en que saca los sonidos, los emite, la conjugación de todo es fiel. Imaginémonos o tratémonos de imaginar la fidelidad de Dios. No cambia, no varía, es igual. Porque uno no está sujeto al tiempo y tampoco al espacio. Entonces es eterno, se mantiene igual siempre. No varía de un lugar a otro, no cambia con el tiempo, no está donde nosotros estamos. Y por consiguiente, confiar en Él, valga la redundancia, es confiable. No se basa en algo que dependa de mí, sino algo que Él da por medio de la obra de Cristo y de ser guiados por el Espíritu Santo. Además es veraz. No es una confianza imaginaria en algo. Uno en su imaginación puede crear escenarios como para sentirse bien y no pasar los momentos de la vida, puede crear escenarios. Sí. En un momento en que me da temor puedo pensar en algo diferente, llevar mi imaginación y mi mente hacia allá para lograr calmar mi ansiedad. Las terapias psicológicas tratan de ayudar mucho en ese sentido, pero no tienen esta fidelidad, no tienen esta veracidad, no tienen este valor ni tienen este poder sobrenatural
Nosotros estamos parados sobre la roca. Y esa roca es Cristo. La piedra que los edificadores desecharon. Es algo muy sencillo, pero es algo muy profundo para la vida. Romanos 10:17, vayamos a Romanos 10:17, por favor. Noel, ahí con esa voz que Dios te ha dado, ese tono de voz que Dios te ha dado. Romanos 10:17. Todavía no lo tenés, pero te esperamos, no hay problema. Romanos 10:17. Te agarré en fly, pero está bueno. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Puedes leerlo nuevamente, por favor, Noel? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la fe en la misma palabra de Dios. No es cualquier fe. La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Si queremos ser guiados y controlados por el Espíritu Santo, ¿qué debemos oír? La voz de Dios. En este mundo donde hay tantos mensajes fluyendo todo el tiempo, ¿a quién estamos escuchando? ¿En quién estamos creyendo? ¿En quién estamos confiando? Hay muchas ideas buenas, muchas ideas que parecen muy buenas, pero si no es basado en la palabra de Dios, posiblemente va a tener un efecto de alivio, pero no de salvación, de sanidad y de salud total. Así que esta característica de la fe es sencilla, pero es contundente. Sin esta fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe solo la da el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente viviendo por causas diversas? Algunos viven para ayudar a los pobres, lo cual es bueno. Otros viven para su autosatisfacción y autoplacer, lo cual en muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces es malo. Otros viven solo para pasar la vida, bueno, esto ya va a pasar, así que pasemos. Otros viven para obtener cosas, para lograr el éxito, ser prósperos financieramente, o para ganar un nombre, ser reconocidos. En general el mundo, las personas, y muchas veces nosotros vivimos así, confiando en nuestras propias fuerzas, confiando en nuestra propia habilidad, confiando en nuestros propios recursos. El llamado de Pablo es ser guiados por el Espíritu Santo. Y al ser guiados por el Espíritu Santo, su fruto va a fluir, va a dar como resultado ese fruto. Lo mismo como que fuera un árbol que por la naturaleza de lo que es, va a dar un fruto. Gerson ponía el ejemplo de la vid, de las uvas. Y Jesús fue contundente en cuanto a eso. Dice que si hay fruto, pues está bien, y si no, lo va a podar. En su andanza por este mundo, Jesús llega y ve una higuera y trata de agarrar higos y no los encuentra. ¿Eso por qué no está dando? Y lo mandó a secar de una vez.
¿Cómo estamos nosotros dejándonos guiar por el Espíritu Santo? Nosotros somos débiles, ante este mundo somos débiles. Nuestra mente nos puede engañar fácilmente. Nos podemos dejar de llevar por nuestros deseos que nos atacan, por fantasías, por cosas vanas, dejando por un lado la guianza del Espíritu Santo. Quiero dejar algunas preguntas para terminar. La primera es básica. ¿Realmente cree usted únicamente en Jesús para salvación y una vida nueva? ¿Realmente? Actualmente, ¿qué guía su vida y sus decisiones? ¿Está siendo guiado por el Espíritu Santo? Creo que tenemos un gran reto todos en este sentido. Nuestra misma carne, nuestra forma de ser, quiere una cosa diferente a lo que quiere el Espíritu. Pero nosotros podemos en oración, en el estudio de la palabra, en la comunión, ser guiados por el Espíritu Santo. Como esta es una introducción para el estudio en grupos que vamos a tener, pues este tiempo conmigo ha terminado, pero vamos a empezar ahora el tiempo en grupos. Así que nos vamos a dividir en los grupos